no hay vivienda. Y el precio es alto porque, vuelvo a repetir, no hay vivienda. Si hicieran viviendas, el precio de la vivienda bajaría. El precio se va a autorregular. Todo lo que no sea una autorregulación es ficticio. El error más habitual es... ¿Cómo sería vuestro modelo de negocio? Compramos terrenos con una edificación a medias encima. Hemos pasado un edificio que en ese momento podía valer 15 millones de euros a un inmueble que está totalmente vandalizado y que vale unos pocos cientos de miles de euros como mucho. Por lo cual rentabilidad, complicado será que tengamos menos de un 50% real de rentabilidad. Si tú tienes un país que vive del turismo, tu enemigo no puede ser el turista, porque esto es un problema. El enemigo no son los turistas, no son los empresarios y no son los inversores. Y la realidad de esto, y que es lo que la gente no se da cuenta, que... Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Toni. Bienvenidos, Toni. Muchísimas gracias, un placer estar aquí, como bien sabes. Nada, un placer es nuestro que estés aquí. Ahora te voy a preguntar para que te presentes y nos cuentes un poquito para que la gente te conozca. Pero bueno, en primer lugar, para dar un poco de contexto, Toni es uno de los 3 embajadores que tenemos aquí de Zona 3, en Madrid. Y que además mañana casualmente tenemos una quedada aquí con 130 inversores y bueno, pues personalmente y en nombre de todos también darte las gracias, ¿no? A ti y al resto del equipo, al resto de los 3 que estáis ahí al pie del cañón y organizáis pues prácticamente cada trimestre una quedada que tan bien nos sientan a todos, pero que al final un buen curro os llevan a vosotros, así que gracias por ayudarnos a hacer eso posible. Y ahora sí, si te parece, cuéntanos un poquito quién es Toni Sotelo y luego te voy a hacer preguntas porque la verdad que es una entrevista que creo que nos va a dar mucho valor. Vale, bueno, Toni Sotelo soy yo, lógicamente. Nada, yo soy de Uruguay, como bien sabes. Llegué aquí hace unos 18, 19 años, ya voy perdiendo la cuenta. Y nada, empecé a trabajar en la construcción. De hecho, lo he contado alguna vez, llegué totalmente indocumentado. Yo me acuerdo, tuve la suerte de llegar a casa de un tío, pero yo llegué con 250 euros en el bolsillo y a partir de ahí pues a buscarme la vida. Y tuve la suerte de acabar trabajando en la construcción. Pues a partir de ahí pues ha sido un aprendizaje continuo. Básicamente al año y medio que yo llegué aquí y empecé a trabajar, pude hacer la documentación. Me hice autónomo. Al tiempo ya me hice autónomo y contraté a una persona que me empezó a ayudar. Al tiempo ya alquilé una pequeña oficina, montamos un estudio y monté una empresa de reformas. Y a partir de ahí ya pues hacer obras cada vez más grandes y hasta el punto que estamos ahora, que tenemos una empresa en la que tenemos ahora mismo algo más de 50 empleados, que estamos haciendo obras bastante grandes, edificios bastante grandes, y de hecho estamos en un punto que acabamos de incorporar pues a un director financiero, acabamos de incorporar a un director de compras con un perfil internacional, vamos a empezar a importar materiales, o sea que ha sido un cambio radical en 18 años o 20, que ya son años, parece que no, pero... Muy bien, oye, pues ahora entiendo muchas cosas. No sabía ese recorrido inicial de dónde venías, no sabía que ya venías del sector de la construcción y que llevas tantos años metido en él. Y además seguramente empezaste previo incluso al boom o viviste plenamente la ola y su posterior derrumbe, ¿no? También. En ese punto, yo llegué año y medio antes de que todo se cayera, literal, ¿eh? Yo monté la oficina de reformas y fue montar la oficina y cayó todo. Pero sí es verdad que tuvimos la suerte porque en ese punto que cayó toda la obra nueva, la gente que tenía algo de dinero y que le hubiese gustado comprarse una casa ya no se la compraba, pero sí hacía obras, por lo cual hemos tenido suerte y nunca hemos parado en ese sentido. Y las reformas no pararon, por lo cual, dentro de lo malo, bastante bien en ese punto. Muy bien, y además haberlo vivido desde dentro, ahora me estás dando muchas ideas del por qué haces ciertas cosas. Una de ellas es un documental, ¿no? Sí. que has grabado sobre lo que fue aquel boom, la posterior caída, ¿no? Derrumbe del sector inmobiliario en España y lo que ha quedado de aquello, ¿no? Lo hiciste en un documental, pero también en tus inversiones, y hoy hablaremos mucho de ello, estás aprovechando en muchas ocasiones aquellos esqueletos, aquellos edificios que se ven por la carretera, que vemos ahí abandonados, estáis comprando eso, estáis invirtiendo en esas, no sé si llamarles edificios o pseudoedificios o promesas de edificios, pero hacéis que esa promesa se convierta en realidad y de nuevo aportáis más vivienda al mercado, que es algo que yo voy a ir repitiendo cada vez más porque creo que hay que hacerlo y que hacéis un bien también a la sociedad, pero también al problema de la vivienda, ¿no? Que muchas veces se señala a los inversores, pues es bueno hacer ver la obviedad, que a mí me parece obviedad, pero que muchas veces la sociedad no lo termina de ver. Malvados especuladores e inversores inmobiliarios
parece que son la causa del problema y en realidad es todo lo contrario. Es algo que tú has dicho. Si no aportamos nuevas viviendas, es un tema de ley de oferta y demanda. Esto sería muy sencillo y no me voy a meter en temas políticos aquí, pero si estatalmente se hicieran viviendas, el precio de la vivienda bajaría. Punto. Cuanta más vivienda haya, el precio se va a autorregular. Todo lo que no sea una autorregulación es ficticio y lo único que vamos a hacer al final es asustar al dinero, asustar a los inversores y que nadie quiera hacer una vivienda. Si tú tienes una carnicería, entiendo que quieres por lo menos ganar algo de dinero para vivir y eso sí que es un bien de primera necesidad. La vivienda también lo es, pero si tú eres un inversor y vas a hacer una vivienda para que pagues más impuestos de lo que vas a ganar, no lo vas a hacer. Y en ese punto es donde perdemos todo y es el punto en el que estamos ahora. No hay vivienda. Y el precio es alto porque, vuelvo a repetir, no hay vivienda. Sí, sí, sin duda es algo que vemos todos, que a veces cuesta creer por qué legislan de una forma. Se entiende mucho mejor si lo analizamos como incentivos, que es como me gusta ver a mí las cosas, y ahí entendemos que los políticos seguramente su incentivo no es tanto solucionar el problema, que no dudo que no quisieran solucionar el problema, pero no es su prioridad, sino que su prioridad es mantenerse en el cargo, conseguir más votos, etcétera, etcétera. Que por supuesto no digo que sean malas personas y que no quieran solucionarlo, al revés, estoy seguro que les gustaría si además lo pueden solucionar, pero es un si además lo pueden solucionar. No todos son malas personas, has querido decir, ¿no? Bueno, hay buenas y malas personas en todos lados. Sí. Por eso decía que me gusta ver las cosas como incentivos, ¿no? Y seguramente nosotros, si estuviésemos como políticos, y digo nosotros generalizando, habría de todo, pero seguramente tendríamos los mismos incentivos y actuaríamos de la misma forma. Entonces, entendiéndolo así, y también los inversores, ¿qué incentivos tienen para poner esas viviendas en circulación? Pues si no hay ese incentivo, tampoco lo vas a hacer. Por mucho que el político te obligue por ley a reformar ese edificio, pero sin obtener beneficios, tú dirás, oye, pues mira, me voy a otro país a aportar valor a otro lado, donde sí, además, se me premie con esa rentabilidad. ¿No? Entonces, mira, como puntualización, hace poco tiempo el Sareb sacó una oferta para construir 2.000 viviendas o 3.000 viviendas en Madrid. Literalmente se quedó desierto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hay incentivos para hacerlo. Y esto es lo que estamos hablando y es el resumen de todo. El Sareb, que al final básicamente es estatal, no ha conseguido sacar vivienda adelante porque al final no es una obra pública, es una promoción pública, pero lo quieren que lo construya un privado. No hay incentivos. Claro. Sin duda, antes has dicho al principio que si el Estado construyese mucha vivienda, sin duda regularían el precio, pero hay un problema, y ahora lo acabas de poner encima de la mesa, que construir vivienda es caro y es difícil. Entonces, hay que hacerlo bien. No es tan fácil como, oye, construir vivienda. Primero, si lo hace el Estado, hay que pagarlo. Eso significa que la gente lo tiene que pagar. La gente son los ciudadanos, el dinero no cae del cielo. Se puede imprimir dinero, cierto, pero eso significa que la gente se empobrece, porque el dinero que ya existe, la porción de la tarta se hace más pequeña, porque la tarta es la misma, entonces se hace más pequeña cuando se imprime dinero y la gente, el ahorro, vale menos, tienen menor poder adquisitivo con el mismo dinero que tenían, con lo cual siempre hay un precio a pagar y eso es importante que la gente lo sepa. No es tan fácil como, ay, pues construimos vivienda y ya está, no. Entonces, es el sector privado quien mejor sabe hacer eso, hay que dejarle hacer eso, pero muchas veces parece que ponen más palos en la rueda que otra cosa. Con esta introducción que hemos empezado bastante fuerte con el problema final que está encima de la mesa de la vivienda, me gustaría volver un poco, para conocer un poco más lo que haces tú, que al final es lo que veníamos, a conocer un poco quién es Toni Sotelo y qué es lo que está haciendo. Explícanos un poco en qué propiedad estás especializado y cómo sería vuestro modelo de negocio. Bueno, mira, nosotros nos hemos, entre comillas, inventado nuestra propia modalidad. De hecho, lo hemos acuñado como flipping building, es darle una vueltecita al flipping house. De hecho, lo hemos registrado y nuestro modelo básicamente es comprar. Tú decías muy bien que no era que comprábamos edificios, sino eran promesas de edificios. Y literalmente es así. Nosotros lo que compramos no son viviendas porque todavía no tienen una licencia de primera ocupación y no están finalizados. Técnicamente compramos terrenos con una edificación a medias encima, pero técnicamente es un terreno lo que compramos. Nos hemos especializado en inmuebles sobre todo que son de fondos, inmuebles que en su momento se pararon. Cuando vino la burbuja, de hecho, no se vendían las viviendas acabadas como para que el banco le siga dando dinero a un promotor con una vivienda que no ha acabado. En ese punto que al promotor le dejan de dar dinero o incluso que esa empresa se va a pique, que fue lo que pasó con todas las empresas, eso se queda en un limbo legal. Mientras que la empresa promotora está desapareciendo o ha desaparecido, sigue siendo de ella, aunque ya no exista la empresa técnicamente, sufre un proceso judicial hasta que es embargada y pasa como garantía pues, a un banco o a una subasta.
pero los periodos judiciales ya sabéis que aquí en España, tal vez, y en todo el mundo, seamos sinceros, son un poco largos, por lo cual pueden pasar 10, 15 años. En esos 10 años o 15 años están en un limbo legal y literalmente se roban todo, se vandalizan y se llevan hasta el último cacho de cable de cobre que hay. Claro, hemos pasado un edificio que en ese momento estaba básicamente a puntito de finalizar y que podía valer, a modo de ejemplo, 15 millones de euros, a un inmueble que está totalmente vandalizado, que no ha tenido mantenimiento, que han pasado 20 años, que se han llevado hasta el azulejo de las paredes y que vale unos pocos cientos de miles de euros como mucho. Ese es el tipo de inmueble que nosotros cogemos y nuestro aporte de valor, por un lado, es solucionar toda la parte legal que tiene, toda la parte de ayuntamientos, de proyectos, pensar que la normativa va cambiando, toda la parte eléctrica no vale, hay que rehacerla, proyectos nuevos, ingenierías, proyectos del arquitecto, el aparejador, adaptamos todo y acabamos la obra. Es básicamente hacer, en este caso, 100 reformas muy bestias a la vez. En muchos casos tenemos que poner centro de transformadores, en todos tenemos que poner ascensores casi siempre, y es una obra muy grande donde lo bueno que tiene es que la economía de escala que te permite llegar a determinados proveedores o determinados productos que de otro modo con una reforma no podrías llegar porque no puedes invertir ese tiempo. Sin duda, has dicho que aportáis valor. Yo creo que a nadie le puede quedar ninguna duda que lo que hacéis es aportar valor y, por lo tanto, pues en un mundo lógico deberíais obtener rendimiento a cambio de ello. No sé si nos puedes decir, has hablado de algún punto que me parece que yo siempre me lo he planteado, ¿no? Que al cabo de tantos años, el código técnico habrá cambiado, las normativas, las regulaciones han cambiado. Entonces, hace que esos esqueletos, o quizá no tanto esqueletos, sino que incluso estaban ya más avanzadas esas obras, haya que rehacer muchas cosas. ¿Suele ser el principal dolor de cabeza? ¿Volver a adaptar y volver a cumplir la normativa y ver qué es lo que no cumple? ¿O cuál sería el verdadero Bueno, dolor ya de cabeza? para que la audiencia tenga pie a que me den bastante hate, el mayor problema es el personal. Indiscutible. Yo sé que puede parecer que el mayor problema es la cantidad ingente de dinero que hace falta, el proyecto, el ayuntamiento, que los ayuntamientos es penoso, en muchos casos no todos, pero el mayor problema es el tema del personal porque piensa que siempre volvemos a la burbuja de 2008. En el momento de la burbuja teníamos cientos y miles de albañiles que llevaban toda la vida trabajando en la obra. Estamos hablando de personas, estamos hablando de hace 20 años básicamente. Estamos hablando de personas que eran jóvenes, tenían 40 años, supongamos, han pasado 20 años. Esa gente ya se ha jubilado, por lo cual eso es lo que significa que durante 20 años el que tenía que haber aprendido del albañil de verdad no ha aprendido, el que sabía se ha jubilado, por lo cual no hay personal. Entonces es muy complicado esa parte. Nosotros ahora mismo tenemos 50 personas y como apunte, para que me puedan dar más caña en las redes, en la obra de Almoradí, que tenemos personal propio de empresa propio, tenemos unas 25 o 27 personas aparte de subcontratas, electricistas, etcétera, en esa obra, esto es un dato real, por esa obra de los 25 han pasado en total 65 personas. Eso significa que hemos despedido a 40 y siguen permaneciendo 25 personas. ¿Por qué? Porque es muy complicado. A ti te llega una persona que te dice que es albañil y al día siguiente ves que no sabe ni cómo coger una paleta. Muchas veces es la necesidad. Claro. Pero claro, pero yo no puedo hacer que mi cliente, que al final es el que va a pagar el inmueble, pague por una pared torcida. Entonces, nos ha pasado un poco de todo. Personas, llegar un pintor, hemos ido internalizando equipos de pintura, equipos de fontanería, etcétera. Entonces, en un momento nos llegó un pintor muy bueno, se suponía, y al día siguiente nos dice que él sabía pintar, pero que no sabía emplastecer paredes, ni sabía, y eso, hostia, aquí vamos mal, claro, duró 7 horas. ¿Sabes? Entonces, esa es la parte más complicada. Aparte de eso, toda la parte burocrática de ayuntamientos, de arquitectos, de no sé qué, esto es como cuando ves un vídeo en cámara lenta, funciona así o así. Entonces, también es la segunda parte un poco compleja. Claro, entiendo que ahora entraremos en costes y entiendo que el motivo para reducir esos costes, porque vuestros tickets también de venta son bajos, entonces ¿Sí? intentáis contener mucho el coste, no podéis coger una constructora y externalizar todo, porque el coste de construcción no os compensaría a vosotros, no tendríais margen, no tendría sentido esa operación.
Pero bueno, en pequeña escala nosotros lo vivimos, ¿no? Yo tengo varias reformas, nos cuesta mucho encontrar equipos que nos trabajen bien y además a buen precio, así que con lo que has dicho, hay una oportunidad para si alguien lo está escuchando de profesionalizarse, de aprender el oficio, porque no solo será un albañil, sino seguramente si lo hace bien, pues será encargado, ¿no? Y podrá llevar un buen equipo a sus espaldas. Pero bueno, también lo vimos tenemos un par de promotoras inmobiliarias en las que yo estoy como socio ahí, pero lo veo también, ¿no? Cómo está funcionando y ahora justo hemos empezado a poner piedras en el primer solar que compramos hace ya un año y medio. Un año y medio para tener la licencia, para tenerlo todo. Está vendido el 90%, o sea, está vendido ya. Y no hemos podido construir porque no nos daban la licencia. Estaba todo en orden, estaba todo entrado, todo presentado, todo correcto, pero el ayuntamiento pues tiene sus plazos y bueno, pues al final hay que esperar esos plazos. Vemos que si hay un problema de vivienda habría que intentar acelerar eso, porque si tienes compradores ya dispuestos, gente dispuesta a construir y todo listo, ¿qué sentido tiene paralizar eso y no dinamizarlo? Y no solamente eso, sino en el ejemplo que estás dando, que es perfecto, no se ve la complejidad que hay por detrás, porque si tú te metes en un proyecto de esa envergadura, una obra nueva, una construcción, significa que ese dinero para esa inversión, hay parte que financiamos, pero una parte lo tienes que tener. Y lo tienes que tener es que lo tienes que tener ahí paralizado para cuando puedas empezar. Eso significa que has tenido un año y medio un dinero parado sin poder empezar, que no te lo puedes gastar porque no vas a poder empezar llegado el momento, por lo cual eso encarece. Y la realidad de esto, y que es lo que la gente no se da cuenta, que la repercusión de todo ese tiempo lo acaba pagando el comprador final. Es indiscutible, la gente no se da cuenta, pero cuando compramos un terreno vas a pagar IVA al 21%, que no lo pagas tú. Al final el IVA lo acaba pagando el comprador, sí o sí. Ya pueden decir, no, pero es que el IVA es deducible, el IVA lo acaba pagando el comprador, aunque acabe comprando con ITP, tú, que es un coste para aquí, lo acabas sumando, quieras o no. Todos los costes, todos los impuestos que hay, lo acaba pagando el comprador. Y todos esos tiempos que hay, si no hay vivienda, debería de ser bastante más sencillo. Lógicamente, no puede ser una anarquía esto, pero tenía que ser mucho más rápido todo. Sí, sí, sin duda me parece un muy buen punto y muy buena forma de verlo. Yo siempre defiendo en el flipping house, para hacer un paralelismo, que la clave es la rotación del capital, que mucha gente no lo entiende. Lo rápido que rotas el capital, yo prefiero rotar mucho más rápido y ganar un 30 que no mucho más lento y ganar un 40. Entonces, porque anualizado, la TIR, anualizándolo, la rentabilidad es más alta, ¿no? Entonces, en la promoción has puesto un ejemplo muy bueno de, oye, si tú compras un solar y lo tienes parado ahí ese dinero durante un año y medio, a ti, para que la gente lo entienda, los números te tienen que salir. Y para que te salgan los números significa que ese dinero que está parado hay un coste de oportunidad porque lo podrías estar invirtiendo en otro lado. Si no lo has hecho, en la foto global de la operación, en algún momento se tendrá que rentabilizar ese dinero parado. Con lo cual, como bien has dicho, que como bien has apuntado, es el comprador final el que tendrá que pagar un precio más elevado para que te compense, porque si no ese dinero tú lo puedes mover, el dinero es libre y podrías moverlo a otra inversión que te compense más. Sin duda, parece muy buena Si, apunte. si al final todo se repercute y volvemos a lo mismo. Si estamos hablando que la vivienda es muy cara, pero si ya cuando compras el terreno tienes que pagar un 20% más, lo va a pagar el cliente. Si a todos los constructores que van a hacer algo le tienes que pagar el impuesto, lo vas a repercutir directamente al cliente también. Pero no solamente eso, luego el cliente va a volver a pagar o IVA o ITP. Pero no solamente eso, de aquí a 5 años, cuando la casa se le quede pequeña y quiera tener hijos y tal vez a comprar una casa pequeña, la va a vender y el que compre va a volver a pagar ITP. Ese ITP ha salido de la misma vivienda y es lo que encarece la vivienda realmente. Por lo cual esto es algo que políticamente no quiero invitar a los políticos a hacer esto, por favor, pero políticamente estaría bien que se lo estudiaran. Y en un momento en el que estamos donde no hay vivienda y donde es el tema repetitivo de todos los días, es los inversores malvados especuladores inmobiliarios y los empresarios que ganan mucho, como Amancio Ortega, que debe ser muy malo también, que gana, si no recuerdo mal, un 2,5% antes de impuestos. No se me ocurre montar un negocio donde gane un 2,5%, independientemente del volumen, porque la gente dice, ha ganado 200 millones. ¿Cuánto dinero tiene invertido ese señor? 2,5% de rentabilidad. Se le pone mal una manzana y pierde dinero en ese kilo de manzana. Entonces, políticamente es los que deberían de hacer algo y sobre todo porque lo que estamos haciendo es ayudando al pueblo. Si impuestos van a acabar cobrando. Igual no hace falta cobrar 5 veces el mismo impuesto por lo mismo. Digo yo que bajaría algo la vivienda. Sí, sí, no. El problema es que tal y como está montado todo, cada vez tienen que recaudar más para financiar más gasto. Así que es difícil, es una obviedad, ¿no? Pero es difícil que podamos imaginarnos, simplemente imaginarnos que en el futuro próximo vayan a reducir esos impuestos. Pero ojalá
porque tenía mucho sentido para, pues, oye, el comprador que se compra su primera vivienda, oye, que no pague ITP. Ya está, esa persona hay que facilitarle esa entrada. Pero bueno, en cualquier caso, volviendo un poco a lo que hacéis vosotros, comprando esos esqueletos, vamos a hablar de números un poco. Una operación estándar, no sé si quieres hablar de alguna en concreto, pero una estándar si quieres, para generalizar. ¿Qué os cuesta comprar? ¿A cuánto sale el piso? ¿Por cuánto reformáis? Y más o menos, ¿cuáles son los precios de venta? No sé si nos puedes generalizar un Mira, poco. yo tengo un número, esto es, tengo un amigo, ¿vale? Que dice que si él tiene que poner los datos en el Excel para ver si algo le es rentable, ya no le interesa, ¿vale? Y me gusta mucho. Yo al final voy en una línea más o menos parecida, más este tipo de inmuebles que son relativamente complicados. Básicamente nosotros, te voy a poner ejemplos de los últimos pisos que hemos comprado y yo no he comprado ningún piso a más de 10.000 euros y los chalés que hemos comprado 12.500. Para que te hagas una idea. De hecho, la obra que estamos ahora mismo en ejecución en Alicante, que son en Seurilla, pegadito a Murcia, son 125 pisos y hemos pagado 5.800 euros por cada piso, más IVA en este caso, más 21% de IVA, ¿vale? 5.800 euros, precio real de compra más impuestos. Mis cálculos reales son que yo me voy a gastar entre reforma del piso y parte proporcional de zonas comunes alrededor de 50.000 euros. No son 50.000 euros de reforma, indiscutiblemente, pero sí, luego tengo el centro de transformación. Yo en esa obra tengo que poner 6 ascensores. Un ascensor no vale tanto como la gente se piensa, vale 20.000, 20 y pocos mil euros cada ascensor, pero ya son 120.000. Tengo que poner un centro de transformación que son 80.000 euros. Entonces va sumando zonas comunes, escaleras, la parte bonita, etcétera. Entonces calculo unos 50.000 euros de coste por reforma, que la idea es que sea menos. Y luego el precio de compra, os digo 5.800, estamos hablando de unos 55.000 euros. Precio de venta, tirando hacia 90, ¿vale? Fácilmente. La idea es que ahí lo podamos subir un poquito, por lo cual rentabilidad, complicado será que tengamos menos de un 50% real de rentabilidad y debería de ser algo menos. En obras anteriores hemos llegado a un 72, creo recordar. Em, los chalets de Escalona que estamos haciendo ahora, que son 25 chalets, compramos cada chalet a 12.500 euros más impuestos. El cálculo inicial que teníamos de venta, que lo había hecho yo, era de unos 125.000 euros. En 125.000 euros ya sacábamos más de un 60 y pico por ciento de rentabilidad y al final precio de venta real que hemos vendido, ya tenemos 7 chalets en Arras y los estamos vendiendo en 170, 170 y poco, por lo cual ha subido un poquito el precio en la zona, y siempre los cálculos intentamos de ser pesimistas por si pasa algo, bueno, por poder jugar. Entonces, ese es el tipo. ¿Cuál es el problema de esto? Que esto también hay que decirlo, que al final nuestra rentabilidad, esto lo hacemos con una comunidad de inversión que hemos hecho, nuestra rentabilidad somos los últimos en cobrar. Primero vamos cobrando, vamos liquidando a todos los inversores toda la rentabilidad y siempre es más complicado vender el chalet número 25 que el chalet número 1. Entonces, igual que es más complicado vender el piso 125 que el número 1. Nuestra rentabilidad acaba quedando en esos inmuebles y que luego, que no es nuestro objetivo, si tuviéramos que quedarnos con algo en alquiler, pues es nuestra rentabilidad, no pasaría nada. Y si tenemos que esperar un poco más porque tarda un poco más, pues tampoco pasaría nada porque tenemos el activo. Muy interesante. Volviendo a los números que decías, hablas de unos gastos por piso de unos 40 50 mil euros. Ahí estás incluyendo, entiendo, todo el equipo, también el interno. O sea, has hecho unos KPIs de, oye, qué repercusión tiene los salarios que yo estoy pagando para hacer esa vivienda, Sí, ¿correcto? sí, sí, ahí tenemos una repercusión de todo, de equipo interno. Es verdad que ahora estamos internamente estamos creciendo mucho porque estamos incorporando nuevo equipo, pero es más o menos unos cálculos en los que nos permiten más o menos poner todo. La realidad de esto es que cuando hacemos una obra y cogemos un piso en Barcelona, en Madrid, y es una reforma, no tenemos en el aire determinados costes que con una obra así lo podemos tener. Por ejemplo, si nosotros compramos un piso para reformar, sabemos que el tejado no es nuestro, sabemos que la cometida general, que el enganche, que no hay centro de transformación. Entonces, aminoras los riesgos de tener fallos en la ecuación, que aquí no, porque tenemos todos los problemas que pueden haber. Nosotros hemos tenido problemas de acabar un edificio, empezar a hacer las pruebas de saneamiento, no desaguar el agua, meter cámaras y detectar que la conexión del edificio que salía del saneamiento de desagüe, que salía a la calle y lo habían dejado enterrado debajo de la acera y no lo habían conectado con la acera acabada. Claro, a mí no se me ocurre que si el constructor que hizo el edificio
sacó el saneamiento para afuera e hizo la acera de la calle, la urbanización, no se me ocurre que no lo haya conectado, porque tiene que picar ahora el suelo que acaba de poner para conectarlo. Pues así estaba hecho. Entonces, claro, hemos tenido que levantar 150 metros de calle, pedir permisos, cortar asfalto, ver que no rompiésemos nada y hacerlo. Y al final, pues es un sobrecoste que vas teniendo que al final no lo puedes calcular. La realidad de esto es que la rentabilidad real es el día que vendes el inmueble. Punto. Porque ahí acaba de sumar días y no acaba de sumar costes extras que puedas tener. ¿Vale? Entonces, ese es el punto real. Pero en estos números que estamos hablando, más o menos es real. No solamente eso, también piensa que tenemos una renta muy alta, pero estamos comprando activos en periferias o pequeños ciudades, pueblos. Entonces, tenemos que tener margen porque si baja el mercado por lo que sea, lo primero que se va a dejar de vender indiscutiblemente es eso. Entonces, tenemos que tener un margen. ¿Por qué? Porque el que pase el tiempo, que era lo que hablábamos al principio, baja la rentabilidad, me aumentan los costes en financiaciones, por lo cual la realidad es que un inmueble se vende al precio que marca el mercado. Me refiero, tú puedes sacar tu casa y que te haya encantado y lo hayas reformado con el mayor gusto del mundo y que quieres 200, pero si el mercado está dispuesto a darte 100, te va a dar 100. No es discutible, por lo cual el precio real lo pone la gente y lo pone la oferta y la demanda. Sí, sí, y de hecho antes hablabas de esos chalets, ¿no? Que habéis hecho, que se están vendiendo por 170. A vosotros os da un margen de seguridad que justamente es lo que estás diciendo, que es necesario que lo tengáis ante tanta incertidumbre, ¿no? Que al final puedes intentar acotar mucho, pero siempre hay sorpresas como la que has descrito. Incertidumbre política también. Además, también. Que estás ahí siempre en el miedo como inversor. Yo, por ejemplo, invirtiendo en periferias me da un poquito menos de miedo, pero a mí, por ejemplo, yo siempre pongo el caso. Yo a mí invertir en Barcelona, por ejemplo, a mí me da mucho miedo, me daría mucho pánico. ¿Por qué? Porque vas a comprar algo y ya tienes que pedir un permiso al rey a ver si no se lo quieren quedar ellos y si te lo puedes quedar tú. Y se pasa X tiempo, ya estás pringando pasta ahí que no puede ser. Pero a mí en Barcelona me da mucho miedo el tema de la ocupación, el tema de no sé qué, esa inseguridad política, que parece que siempre volvemos a la política, pero creo que está directamente vinculado hoy en día con la inversión inmobiliaria, da miedo. En este caso es un poco lo mismo. Tenemos que tener un margen primero porque estamos en zonas periféricas y yo tengo que poder bajar el precio. Como te he dicho, la idea era de cálculo era 125. Hacemos un estudio de mercado en ese momento cuando lo vamos a vender. Decimos, o sea, lo que estamos haciendo se ha quedado muy guay. Vamos a ver el precio de mercado, a ver cuánto lo podemos vender. Si yo lo pongo en 170 y el mercado me dice que no me compra ni uno, lo bajo, lo bajo, lo bajo. Y si llego a 125 y sigo sin venderlo, me tocará bajarlo. Y si llego al precio del coste y que pierdo 1 euro y me toca bajarlo, me tocará bajarlo. Aquí no podemos inventar nada. Entonces, aquí siempre manda el cliente final. Sin duda el cliente final, y lo que te decía de los chalets, al final tenemos esos clientes que están comprando chalets a 170.000 euros. A vosotros salen los números, tenéis ese margen de seguridad para cubrir todo eso y además ellos tienen que estar muy contentos de poder comprar un chalet a esos precios, porque uno se puede imaginar que hoy en día construir un chalet vale más que eso, construir de cero, con lo cual yo creo que es un win-win en toda regla y todas las partes están ganando, así que no se me ocurre que no se debiera de incentivar lo que hacéis. O sea, de alguna manera, pues políticas fiscales o, no sé, poner facilidades para que ese tipo de actividades pues se desarrollen. Mira, te voy a poner un ejemplo ahora, lo que dices de motivar. Estamos intentando de cerrar una compra bastante grande. Es una organización entera, son 91 chalets y son 200 parcelas, ¿vale? Esto es del Sareb. Vamos al ayuntamiento, nos tenéis que dar documentación del Sareb, autorización. Venga, me parece bien. Autorización firmada digitalmente del Sareb. La entregamos, un mes después no nos dicen nada, llamamos, oye, ¿qué pasa con esto? Claro, es que la autorización, pero ese que nos habéis dado, pero yo no sé que esa persona es un delegado. Necesito una escritura de apoderamiento del delegado. Y es, jolín, venga, vale. Imagínate al Sareb, que básicamente es como es un ente público, pedirle del delegado una escritura de apoderamiento de él. Drama. La conseguimos, la mandamos de nuevo. Se pasa un mes y medio más, reclamamos, dice, ya, pero nos faltan las escrituras de la urbanización entera. Pero si es del Sareb, si vosotros lo sabéis de quién es, pues estamos en peleas para que nos den la documentación interna del ayuntamiento de cuando presentas un proyecto, presentas el proyecto al ayuntamiento, que abran el archivo ese y que nos den la documentación, una copia del proyecto para ver que todo está bien, pero la parte más importante es ver que no hay ningún tipo de problema jurídico-administrativo, me lo invento, que hayan hecho media urbanización fuera de la parcela y que el vecino les haya demandado y hay una reclamación. Antes de comprar algo así, tengo que tenerlo claro. Ahora bien, a partir de ahí yo tengo que cumplir normativa. El técnico del ayuntamiento me dice, oye, cumple normativa, acaba el proyecto y ahí no hay problema, yo ya me apaño. Pero claro, si hay una demanda del vecino o han hecho un forjado en una altura más alta de la que deberían, ahí ya vamos mal.
Pues llevamos 6 meses con el ayuntamiento, que es un ayuntamiento pequeñito, que el señor del ayuntamiento debería darnos, sin conocernos de nada, el primer día, ¿queréis comprar esto? Toma, me hacéis un favor enorme, y es todo lo contrario. De hecho, hoy iba a llamar que no he podido, el lunes voy a llamar yo, voy a intentar de hablar con el alcalde y decir, mira, o nos ayudas, que no quiero que hagas nada ilegal, te hemos dado la documentación, necesito la información, o paso a la siguiente obra y te vas a quedar con una organización de que pueden vivir ahí 300 personas, te vas a quedar con eso parado 20 años más, no tiene sentido. Sí, sí, no. El ayuntamiento debería interesarle, también se pondrá la medallita, que han creado nuevos hogares, o sea que Yo muchas les dejo veces, hacerse la foto conmigo y que gracias a ello lo hemos hecho, sí, pero hay que hacerlo. pero que gracias a ellos lo hagáis, Sí, claro. sí, por supuesto. Muy bien, muy bien. Oye, súper interesante. Encontrar oportunidades yo creo que es uno de los puntos de dolor para los inversores y vuestro caso pues todavía debe ser más difícil porque no hay tantas obras paradas, ¿no? Entonces, en vuestro caso, ¿cómo encontráis ese producto? ¿Directamente tenéis contactos con pues, Sareb, los fondos o cómo llegáis a ellos? Vale, es una pregunta difícil y voy a intentar de ser delicado con esto, ¿vale? A ver cómo lo digo. Yo no vendo cursos, ¿vale? No vendo cursos, no vendo formación, no vendo nada, ni es mi objetivo, ni lo voy a hacer porque mi objetivo es, mi tiempo lo dedico en las obras y estamos creciendo mucho, etcétera, ¿vale? Entonces, si yo vendiera un curso, probablemente te diría que si compras mi curso, te lo voy a contar y ya verás que es fácil. La realidad no es esa. En nuestro caso, que es diferente al de personas que se dedican a comprar inmuebles individuales en buenas zonas, que es mucho más complicado. En mi caso, y yo siempre digo lo mismo, hay miles de edificios en Madrid no. En todos sitios menos Madrid y Barcelona hay miles de edificios en España que están a la venta en el estilo que compramos, miles. El problema no son los inmuebles, hay miles, obras sin finalizar, inacabadas, vandalizadas, miles. El problema tampoco es el dinero, porque tampoco al final el dinero, hay mucha gente que tiene mucho capital y está como loco para invertirlo, y más en el momento que estamos hoy en día. El problema realmente, vuelvo a lo mismo, es la ejecución. Es el mover la cantidad de gente en una zona totalmente diferente. Claro, si tú eres un constructor y estás en Madrid, donde estés, y tienes 50 personas en plantilla, acabas una obra y al lado empiezas la siguiente parcela. Esto no es así. Esto me voy al medio de una comunidad autónoma diferente, a un pueblo, a tener que conseguir 40 personas para hacer una obra. Es complicado. Entonces, ¿dónde compramos los inmuebles? Yo te diría que el 80% lo hemos comprado en Idealista. Directamente, no estaba oculto, no estaba tapado, son inmuebles que llevan 20 años. Si nadie los ha comprado en 20 años, lógicamente por algo también es. Y ahora bien, defendiendo todos los puntos, cada cosa está en el momento de cada persona. En nuestro caso, por ejemplo, si nos interesa invertir unos pocos millones con capital de inversores, unos pocos millones en una operación, pero seguramente si yo fuera una empresa constructora que tengo 100 millones para invertir, no puedo dedicarme a esto. ¿Por qué? Porque no puedo invertir en 20 horas diferentes 5 millones porque es una locura estratégica. Prefiero irme a Madrid, prefiero irme a Barcelona, meter en una parcela 100 millones de euros, hacer 200 pisos, que va a valer cada piso 400.000 euros, en vez de ganar un 50, ganar un 25, pero he invertido 100 millones en una sola obra. El rompedero de cabeza, la paz mental es totalmente diferente. Entonces yo creo que es también un poco el momento de cada empresa o cada persona. Muy bien, al final habéis encontrado o os habéis especializado Mm. en un nicho difícil, ¿no? Como bien dices, están ahí en Idealista, hay muchos, pero si no se compran es por algo y ese algo vosotros habéis no descubierto, pero habéis conseguido desbloquearlo, ¿no? Y es lo que os habéis especializado y está muy bien y el mercado os premia por ello. Bueno, hay una pregunta que te quería hacer antes y es, para conseguir desbloquear eso, habéis tenido que crear todo ese equipo, esa plantilla que has dicho. ¿No te da miedo que de golpe no tengas una siguiente inversión y te hayas dimensionado tanto que tengas unos costes fijos muy elevados y que tengas que asumir? Para que te hagas una idea, costes fijos ahora mismo podemos tener unos 70.000 euros mensuales entre nóminas y seguros sociales, ¿vale? Es verdad que están en obra. No es un problema porque digamos que es todo lo contrario. Yo podría tener ahora mismo yo podría tener bastantes más obras a la vez, y no lo he hecho porque estoy acabando de perfeccionar todo. Ahora mismo estamos desarrollando software, ahora mismo ha entrado un CFO a la empresa, que ha entrado hace una semana, ha entrado también un director de compras para el tema de compras internacionales. Hay productos que ya traíamos de China, como la parte domótica, la vamos a importar directamente del fabricante. De hecho, en un mes seguramente me iré con él a China, a la feria de Cantón, que vamos a ir a ver determinados proveedores. ¿Por qué? Porque ya tenemos la economía de escala para poder traerme 5 contenedores y que me cueste la mitad que aquí, literalmente. Y estamos hablando del mismo producto, no hablo de ir a comprar un producto a China. Yo la parte domótica, por ejemplo, lo hacemos con un fabricante que se llama Sonoff, que son unos mecanismos inalámbricos que
que puedes encender, apagar luces, bajar presiones, y lo estamos comprando aquí, y el mismo producto comprado allí e importado y pagado los impuestos nos cuesta literalmente el 50%. La última compra para una de las fases que hicimos eran 22.000 euros y hemos pagado importándolo 11.000. Es mucha diferencia en una sola compra, ¿vale? 50%. Entonces, no me preocupa tanto eso, me preocupa más ahora mismo mi rompedero de cabeza es en acabar de desarrollar un software de gestión que estamos haciendo, porque nuestro rompedero de cabeza es el personal y es el tener cuantificado pues, a las personas lo que hace cada uno realmente. Tenemos personas muy, muy buenas. Esto es como la universidad, ¿vale? Que tienes un trabajo y soy 5 y realmente lo hacen 2 y hay 3 que ni se aparecen ni lo firman. Y al final, para el profesor, todos han sacado la mejor nota del mundo. Aquí pasa lo mismo, tenemos pequeños equipos y de repente tienes gente súper currante que se le ocurre un montón, tienes a 2 que no hacen nada y al final todos cobran lo mismo, pero los buenos se acaban quemando y se acaban yendo, porque a nadie le gusta estar en un equipo que tú haces todo el trabajo al final. O te levantas en medio de la clase de la universidad y dices, señorita, no ha hecho nada, solamente lo ha firmado, o al final no formas más equipo con ella y te vas. Y es un poco lo que, en lo que estamos trabajando bastante. Ya te digo, estamos haciendo desarrollo bastante interesante, desde que puedan hacer check-in dentro de una propia partida, asignar partidas a los empleados. Oye, mira, tú tienes que montar las puertas, vas a montar las puertas de toda la obra y empiezas por esta partida, la puerta del piso número 1. Esa persona hace check-in en la partida, la empieza, la acaba, hace fotos y pasa a la siguiente. Sabemos cuánto ha tardado, tenemos la foto y estamos haciendo la trazabilidad a través de un diagrama de Gantt de todas las partidas finalizadas y quién hace qué cosa. Entonces, tienes una serie de datos ahí bestiales y podemos comparar en tiempo real lo que nos están costando las cosas. Hay cosas, por ejemplo, que tal vez nos interese más tener una empresa externa que se dedique solamente a poner puertas, que tenga las mejores herramientas y que vaya mucho más rápido, que no es lo normal. Lo normal es que si tengo una empresa externa que puede montar puertas así de rápido, que yo también pueda, y la idea es buscar un equipo para que lo haga. Bueno, progresivamente entiendo que también Sí, iréis abarcando más sí, partes sí. Sí. de toda la cadena. Muy bien, oye, para abarcar operaciones tan grandes, entiendo que necesitáis mucho dinero, entiendo que lo compráis muy bien, pero también hay una obra importante, o sea, hay una fuerte inversión, quizá más dinero en inversión de la obra que no tanto en la compra Sí. del activo inicial. ¿Cómo financiáis eso? ¿Has hablado de inversores? ¿Es 100% inversores? ¿Hay una parte que financiáis vosotros? ¿También buscáis financiación bancaria? ¿Cómo es la estructura en ese sentido? Vale. Hasta ahora, en 100% inversores entre comillas, ¿vale? Porque nosotros todo lo que vamos ganando lo vamos reinvirtiendo lógicamente. ¿Por qué? Porque pagamos una rentabilidad bastante alta, porque son obras que tienen una complejidad y un riesgo. Entonces, para ganar poco dinero, compras un piso donde sea, lo alquilas, sacas un 10 y te quitas de rollos, ¿vale? Y si vas a invertir en algo, quieres ganar un poquito más. Nosotros ganamos una buena rentabilidad y el objetivo es, oye, hacemos una comunidad de inversores, gente que yo conocía y gente que nos ha ido conociendo a través de redes sociales, vídeos sobre todo, compartiendo realmente lo que hacemos, el antes y el después, porque a veces es complicado decir, oye, mira, no he comprado un edificio, lo he reformado y he ganado tanto. Muchas veces hay que verlo y el objetivo de hace bastante tiempo es, oye, mira, hemos comprado esto, mira cómo estaba, este es el proceso y wow, mira cómo hemos acabado, por esto ganamos dinero. Entonces, las cosas la gente la tiene que ver para que se entienda. Entonces, a través de una comunidad que hemos formado, la gente se une a la comunidad a través del canal de Telegram, de redes sociales, etcétera, y ahí vamos presentando las operaciones. No estamos sacando operaciones continuamente. Yo, por ejemplo, a mí me llegan los correitos de Urbanitae, en este caso Urbanitae toda la semana saca una operación. Es bestial. Es diferente porque es para promotores y básicamente son un intermediario, es un crowdfunding, es un intermediario que presta el dinero a un promotor y luego el promotor pueda tener retrasos porque es obra nueva, etcétera. En nuestro caso lo gestionamos todos nosotros y con el dinero de los inversores es con el que compramos la operación y con el que financiamos la obra. Al principio empezó siendo el 100%, ahora lo sigue siendo, pero es verdad que todo el dinero que nosotros vamos ganando al final va a la misma bolsa y lo seguimos reinvirtiendo. Por un lado es capital inversor, hasta el día de hoy 100%, y por otro lado ahora empezamos con la parte de préstamos de bancos. ¿Vale? El problema de los bancos, y ahora ya podemos demostrar muchísimas ganancias y muchísima rentabilidad y muchos millones movidos y no hay problema. De hecho, es más, hemos pasado de que en el banco no nos abran ni la puerta a que ahora venga la directora del banco a nuestras oficinas para que no tengamos que ir con su tabla que firmemos cositas. Mucha diferencia hay ahí, ¿vale? Y ahora uno de los motivos por el que ha entrado el director financiero, el CFO, entre muchos otros, es empezar a estructurar todo bien, todas las cuentas bien, para empezar a ir a bancos y decir, oye, mira, estamos ganando esto, tenemos todos estos activos, hay 150 pisos que tenemos en propiedad, oye, ¿cuánto dinero me das? Siempre la comunidad, los inversores de nuestro grupo siempre dicen, claro, es que cuando consigas dinero del banco vas a dejar de sacar estas operaciones y no vas a contar más con nosotros. Y no es real, ¿por qué? Porque el banco, cuando a mí el banco me dé 2 millones, yo voy a necesitar 5. Y cuando el banco me dé 5, voy a necesitar 10 porque siempre hay operaciones.
por qué no estamos haciendo más operaciones a la vez de las que estamos haciendo? Porque quiero hacer las cosas muy estructuradas, muy sistemáticas. Lo que no quiero es tener 20 descontroles y 20 horas mal organizadas. Entonces, aunque vamos muy rápido, porque vamos muy rápido, pero independientemente de eso, prefiero ir más lento y no al 50 de lo que podría ir, para que todo vaya muy organizado, todo sea muy transparente, sobre todo porque me gusta yo personalmente creo que para no tener que desconfiar, ¿vale? La mejor forma de confiar es no tener que desconfiar. Y cuando yo te enseño mis cartas, ya no puedes tener desconfianza. Puedes pensar raro, si tú no ves mis cartas, igual dices, a ver qué cartas tiene. Si las estás viendo, se acabó la pelea. Entonces, nosotros compartimos absolutamente todo. Hay cosas que me han dicho, oye, no digas lo que ganáis o no digas no sé. Yo digo lo que ganamos, los proveedores. Si lo compramos, si es de Sonoff, la parte domótica. Me llaman inversores y dicen, oye, mira, es que lo de los baños del revestimiento, que tengo una obra que lo quiero hacer, ¿dónde lo compráis? Mira, toma la dirección, habla con fulanito y lo compras. Si no pasa nada, si no somos competencia, la gente te piensa que te van a robar las ideas, y ideas hay miles. Las ideas no valen de nada. No, no valen de nada. No, no, sin duda, la transparencia es algo que la gente agradece. Y más en estos tipos de inversiones donde las rentabilidades pueden ser relativamente altas. Lo he visto en otros casos en los que ha habido ausencia de información, ausencia de transparencia. Y cuando algo falla, solo falta que además no haya transparencia como para que ya se hagan todo tipo de especulaciones y al final el proyecto acaba terminándose porque esa persona ya no va a poder volver a levantar financiación. Si es transparente y en algún momento falla, siempre puedes explicarlo. Oye, mira, estábamos haciéndolo así, tú lo has visto desde el principio y ha fallado por esto, y si eres transparente, pues probablemente podrás volver a financiarte y podrás hacer otra operación. Pero sí, sin falta de transparencia no hay confianza, y esto se basa básicamente en la confianza, sin duda. Totalmente. Sí, sí. Muy bien. Oye, hay un tema que es relevante para los inversores, en tu caso más todavía, porque me has hablado de reformas de 40, 50 mil euros, importes muy elevados. Ya me has dicho que es difícil estimar porque hay partidas pues como el tejado, incluso lo que has comentado, ¿no? Del desagüe de cara de todo el edificio, etcétera. Hay cosas que pues se te pueden escapar y siempre hay sorpresas, y seguro que guardáis un margen de seguridad para esas sorpresas. Pero cuando vosotros entráis, ¿cómo estimáis las reformas? ¿O cómo hacéis? O sea, porque entiendo que lo hacéis a partidas muy grandes. ¿En base a históricos de otras reformas o cómo lo hacéis? Sí. Básicamente el precio que nos vamos, vale, para empezar, cuando entramos a una operación, lógicamente antes de comprar y antes de yo visito las obras, pero antes de poder empezar a sacar números, la compras, porque es inviable, tienes que meter en el equipo un mes. Vale, desde esta última obra, desde Almoradí, hemos intentado ir incorporando tecnología. Y una de las cosas que hemos incorporado, que yo soy muy friki para estas cosas, es una cámara de Matterport, ¿vale? Es la típica cámara con las que vemos los recorridos de Google de la calle, o que vemos sin Idealista un recorrido del pisito, pero esta cámara es una cámara que vale 8.000 euros y es una cámara que tiene un radar, un LiDAR, ¿vale? Esa cámara lo que hace un escaneo 3D de cada punto en el que tú haces. Tú la pones aquí en el medio, la cámara gira, saca 100.000 puntos y genera una nube de puntos, ¿vale? Esa nube de puntos no deja de ser nada más que un medidor láser que mide un punto y mide así 100.000 veces, y así centra la habitación completamente y te saca. Nosotros lo que hacemos es escaneamos el edificio entero. Una vez que tenemos escaneado el edificio entero, tenemos absolutamente todas las medidas, y con esa nube de puntos lo subimos a un programa que se llama Revit. Revit es un programa como AutoCAD, pero es la versión 3D de AutoCAD, ¿vale? Y en el que tú puedes incorporar, es un programa de 3D de modelado. Tú puedes modelar hasta un tornillo y modelar el tornillo que lleva el pladur y saber cuántos tornillos hay en la obra, si lo haces bien. Entonces, estamos siendo muy, muy específicos con esto, estamos modelando absolutamente todo, y con este programa y con la aplicación que estamos desarrollando ya somos capaces de sacar un presupuesto muy exacto de todo. Y no solamente eso, que tú me digas, oye, necesito saber cuántos metros cuadrados de rodapié hay en la habitación de matrimonio, pero de todo el edificio. Y en 10 segundos literalmente puedo sacar una tabla de Excel donde sale cada piso con cada dormitorio con los metros lineales. Eso lleva mucho tiempo. Nosotros ahora mismo tengo en oficina 2 arquitectos, una persona que es arquitecto y aparejador con doble titulación, una persona que es arquitecto especialista en BIM, y luego en remoto tenemos tres arquitectos más especializados en BIM, y estamos modelando absolutamente todo. Aunque lleva mucho tiempo en una obra de esta envergadura, el tener los datos y hacer así
y saber cualquier dato, cualquier puerta, cualquier cosa es bestial. Y eso nos permite pues, calcular algo bastante más exacto porque ahí no se pierde nada. No solamente eso, piensa que la dirección facultativa de la obra la llevamos en remoto. Nuestra oficina está en Alcobendas, estamos entre el ayuntamiento y de la agencia tributaria literalmente, y desde ahí lo llevamos en remoto. Entonces, con la propia cámara, el recorrido de Matterport que hacemos, aparte de hacer la nube de puntos, estamos hablando que un proyecto como el que hemos hecho son 250 gigas de datos, para que te hagas una idea que hemos levantado. Pero esa misma cámara nos genera el recorrido como el de Google Street View. Entonces, desde oficina, en cualquier momento te dicen algo, tú te vas al piso que quieres ver y lo estás viendo en 360 completamente y puedes acabar de afinar cualquier cosa. Entonces, una herramienta que nos ha ayudado mucho y va a permitir escalar muchísimo. Muy bien, desde el desconocimiento o el poco conocimiento suena que la tecnología sin duda es necesaria para poder escalar y escalar en condiciones, así que enhorabuena por dar esos pasos. Hay un tema que te había escuchado, es el tema de la inversión del sujeto pasivo, un tema que muchas veces se escucha como una gran ventaja Ya. y yo creo que genera bastantes dudas. Yo mismo me la he aplicado en algún momento, pero no voy a negar que a veces tengo dudas, ¿no? En qué momento la puedo aplicar y qué no. Entonces, explícanos ¿por qué usáis la inversión del sujeto pasivo? ¿Y en qué momento se puede usar y en qué no? Y no sé si hay alguna peculiaridad más que tengamos que tener en cuenta. Vale, la inversión del sujeto pasivo, yo escucho mucha gente diciendo, me voy a comprar una casa en Madrid y voy a aplicar la inversión del sujeto pasivo. No, es un poco más complicado que eso y no se puede aplicar siempre. Incluso nosotros hay veces que la aplicamos a medias, que hemos tenido que, por ejemplo, cuando compramos tierra literalmente, que no compras, depende de las notas simples, que compras literalmente tierra, no la hemos podido aplicar en la compra, pero que la compra es el porcentaje más pequeño. Hablamos de que compramos un edificio en 700 y luego nos gastamos 4 millones en obras, ¿vale? Entonces, sujeto pasivo sí, sujeto pasivo no, depende. Y partamos de la base que da un poco, entre comillas, da un poco igual, no es tanto el beneficio. Os explica quizás también, por si alguien no lo ha escuchado nunca, ¿qué es la inversión del sujeto pasivo? Vale, la inversión del sujeto pasivo técnicamente es que tú transmites la obligación de pagar ese IVA a la persona que va a comprar el inmueble, ¿vale? Muy resumido. Entonces, en vez de que tú pagues el IVA y luego tú se lo cobres a esa persona lo paga directamente en el momento. Te lo paga y tú lo liquidas, de aquí a un año lo liquidas. Realmente lo que nos permite, que esta es la realidad porque hay que pagar actos jurídicos documentados, y cuando no haces la inversión del sujeto pasivo y te desgrabas el IVA al final, esos actos jurídicos documentados no lo pagas y te lo desgrabas, entonces ese 1,5% o 2,5%, dependiendo de donde sea, lo acabas perdiendo. Pero ¿qué es lo que tiene de bueno la inversión del sujeto pasivo para nuestro modelo, que es muy diferente? Es que ese 20% que yo tendría que pagar, no solamente en la compra, sino en todas las subcontratas que yo tengo durante toda la obra, hablemos de 5 millones, que 5 millones, el 20% es 1 millón básicamente, ese millón no estoy teniendo que gastármelo todavía y no tengo 1 millón de euros invertidos, paralizados en un IVA que recuperaré dentro de X y que sería cero, ¿sabes? No sumaría, no me es un mayor coste, pero sí es el coste de ese millón. Entonces, fácilmente, nosotros estamos pagando, depende de la obra, un 20-25% de rentabilidad a los inversores, que está de puta madre, está muy bien, pero ese 25% sobre ese millón que tengo que pagar de IVA desde el principio son 250.000 euros. Entonces, si yo no pago ese IVA, lo traslado al futuro, no tengo que financiarme 1 millón de euros extra y no tengo que pagar intereses. Para mí tiene mucho sentido en ese punto. A ver, para el resto de gente depende para lo que sea, pero no se aplica todo. Esto no es la leche y que digas, mira, la inversión de sujeto pasivo se repite mucho, es un poco más complejo eso. Muy bien. ¿Y estás obligado en algún momento próximo a vender eso para poderte aplicar inicialmente la inversión del sujeto pasivo? Porque entiendo que si no, Hacienda te dirá, oiga, pero es que a lo mejor no lo vende nunca usted esto. No, son 2 o 3 años o si no tienes que liquidar. Sí. Correcto. Sí, en nuestro caso no es un problema, pero sí. Claro, el tema es que cuando yo hago con la inversión del sujeto, eso es una cosa importante, por eso no lo puede aplicar todo el mundo, que no lo había dicho. Para que se aplique la inversión del sujeto pasivo, yo tengo que vender con IVA. Entonces, si yo vendo con ITP, no lo puedo aplicar teóricamente. ¿Vale? Entonces, ¿pero qué pasa? Nosotros todo lo que compramos es con IVA porque o compramos tierras o compramos parcelas o obras finalizadas. Entonces, ahí sí se aplica. ¿Vale? Entonces, cuando llega al final de la obra es cuando yo le cobro el IVA al cliente final, repercuto, lo pago y ya está. ¿Vale? Pero no lo puede aplicar todo el mundo. Muy bien, lo has explicado súper bien. Además, también me ha permitido recordar, y te comentaba que yo lo he aplicado alguna vez y en ese momento pues me senté a intentar entenderlo bien, ¿no? Y seguro que se me escapan las posibilidades que nos da la inversión del sujeto pasivo. En nuestro caso compramos un edificio en el que había un local, pues el local
lo compramos con una empresa que se hay que hacer flipping house, que además por su perfil de empresa no liquidamos IVA, esa empresa no liquida IVA, para nosotros el IVA es un gasto adicional, se hizo la inversión del sujeto pasivo de ese local, es lo único que nos queda por vender del edificio, entonces cuando lo vendamos entiendo que es cuando se liquidará eso. Y por eso te preguntaba lo del plazo y ahí entiendo, nosotros el requisito de esta empresa es que lo vendamos, compremos y vendemos en menos de 3 años para podernos acoger a ciertas ventajas, que además en Cataluña pues están ahora en cuestión, porque se está hablando de incluso quitar esas ventajas fiscales. Pero bueno, básicamente el requisito sería ese de comprar y vender en menos de 3 años para acogerte a esas ventajas fiscales que de momento están vigentes, pero que quizá cuando se publique esta entrevista no. Y ya de paso, pues digo que si eso se quita, pues muchas personas, de hecho me ha escrito mucha gente que están haciendo ese tipo de operativas en Cataluña, ya están planteándose, están visitando otras ciudades fuera de Cataluña y van a aportar su conocimiento, su valor en otras ciudades. A lo mejor algunos se pensará que qué bien porque los malditos especuladores se van. La realidad es que hay muchos edificios como este que acabo de describir, que era un edificio que estaba cerrado, había 2 o 3 pisos mal alquilados, uno ocupado y en el resto no había nadie, porque algunos de ellos estaban destrozados, se tenía que reconstruir totalmente, pues estarán cerrados. Y además en unas condiciones pues lamentables, y que nosotros lo que hemos hecho es darles una nueva vida. Hay ahora 8 nuevas familias súper felices comprando esos pisos en muy buena ubicación a un precio muy bueno. Volvíamos a lo que hablábamos antes de los chalets. De hecho los vendimos todos en poco más de un mes, vendimos todos los pisos a 1 por semana, justamente porque los precios eran de mercado, incluso un poquito por debajo, para acelerar esa venta, que al final vuelva a la rotación del capital. Yo prefiero vender rápido, que mi comprador esté contento, pero venderlo muy rápido para volver a recuperar ese dinero y volver a ir a por otra obra, con lo cual todo el mundo gana, porque volvemos a coger otros pisos que están fuera del mercado y los volvemos a introducir al mercado. En fin, este es el mercado que nos toca navegar. Yo no lo he decidido y yo lo único que voy a hacer va a ser surfear la ola según pues el viento que me pongan. Entonces, sí, yo no voy a poner el viento, pero voy a surfear igual. Aquí el problema que tenemos en general, y pasa con mucho, y es una técnica que a mí me encanta, entre comillas, y es la del enemigo en común. Por un lado tenemos a los inmobiliarios, que son el enemigo, inversores inmobiliarios, pero ahora por otro lado se me venía a la mente el siguiente enemigo, que es el turista, por ejemplo, que ha pasado un poco lo mismo. Yo me hace gracia porque España es un país que vive del turismo en un porcentaje bastante grande, y las cosas tienen que estar reguladas y ordenadas, por supuesto. Lo que no puede ser esto es un chiringuito, indiscutiblemente, y nadie dice eso. Pero si tú tienes un país que vive del turismo, políticamente tu enemigo no puede ser el turista, porque esto es un problema. Entonces, si te cargas al turista, igual baja la economía española. Entonces, las cosas tienen que estar ordenadas, y lo que no puede ser el enemigo en común. El enemigo no son los turistas, es la mala regulación que pueda haber en todo caso, no son los empresarios y no son los inversores. Por lo cual, regulación sí, pero con sentido común. Y esto al final, yo entiendo que las decisiones, tal vez en un país un poco moderno y racional, las tiene que tomar una persona entendida en el tema, un técnico, y tomar decisiones cuantificables, medidas. Tal vez es algo que repites tú mucho, lo del Excel. Tal vez habría que enseñarles que hay Excel y que hay que hacer los numeritos antes de tomar decisiones. Sí, sino que sean un poco más objetivos, ¿no? Y no por intereses ni de un lado ni del otro. O por lo menos que sea alguien de manera objetiva o racional que se siente y escuche las dos partes y legisle en base a qué realmente puede ser útil para lo que se esté Al final, el ejemplo de España a nivel europeo es el que te voy a dar. Hace un tiempo ya, te llamé un día porque me habían ofrecido un inmueble en Barcelona y te estuve preguntando por la zona. Oye, ¿qué te parece esta zona? No sé qué. Pero luego hay que pasar, ¿cómo le llamáis? El tanteo y retrato. El tanteo, que no sé, un montón. Un problema con el no sé qué. Luego el tema de la inseguridad por el tema de ocupación, que básicamente era, oye, vas a hacer esto aquí, pero ponte uno de seguridad, ponte uno de seguridad casi ahí, porque al final dices, ¿qué ganas? Con lo grande que es España, me voy a ir yo a Cataluña a invertir en un sitio donde problema de ocupación que casi el ayuntamiento les va a llevar a hacer el recorrido por el pueblo a ver qué edificio les gusta. El tema de la inseguridad política que hay. Y al final, ¿qué ha pasado con esto? Yo, que vivo en España, he dicho Cataluña, no. Y no he ido a Cataluña. Lo mismo pasa a nivel europeo con los países y a nivel mundial. Entonces, la seguridad es súper importante. Cataluña pierde inversión por el miedo que se genera por las malas decisiones. Y esto pasa en Cataluña o también puede pasar en España. Sí, o sea que... Sin duda, yo creo mucho en la ley del péndulo y creo que esto va y viene, y ahora está para un lado en el caso de Cataluña. Espero que la gente se vaya dando cuenta progresivamente y que el péndulo vuelva para el otro lado
como en otras comunidades donde puede estar. Y no hablo a nivel político, hablo a nivel de decisiones. Y en este en concreto, ya que el podcast es sobre inversión inmobiliaria, hablo sobre inversión inmobiliaria, que se entienda que, oye, si legislas hacia un lado, tú no puedes solucionar todo a golpes y porrazos, porque si no, al final lo que has dicho tú, el mundo es libre y la gente se va a ir a otra zona y ya está. El que pierde es el que se queda allí porque no tiene gente volviendo a introducir vivienda en el mercado. Y no solamente eso, sino es que al yo no ir a invertir, o muchas empresas no ir a invertir ahí, no hay vivienda y el precio de la vivienda sube. No, sin duda. Por lo cual... Cataluña es Barcelona es la ciudad con el alquiler más caro a nivel de España, pero no de vivienda. Y eso nos dice mucho, porque la tendencia ha sido hacia el alquiler, donde más palos se ha recibido o más limitaciones ha sido en Cataluña. Tenemos límites al alquiler, tenemos ciertas regulaciones, se está poniendo las zonas tensionadas, se está persiguiendo a los grandes tenedores, etcétera, etcétera, que ya son a partir de 5 inmuebles. O sea, hay muchas medidas para perseguir al inversor. Lo que se ha conseguido es que ese inversor se vaya para otro lado. La verdad que nos ha aprendido, por lo que hemos dicho, que hay nuevas medidas para seguir persiguiéndolo, pero lo que se ha visto afectado es el alquiler. Al final son datos. El alquiler por metro cuadrado más caro está en Barcelona, cuando la vivienda por metro cuadrado más cara no es en Barcelona. Con lo cual vemos que si perseguimos el alquiler, lo que hace es que salga oferta y al haber menos oferta, pues el precio sube, sin duda. Volviendo a la entrevista y haciéndote un par de preguntas ya antes de pasar a la segunda parte de la entrevista, que son preguntas rápidas para conocerte, me gustaría preguntarte, según tu experiencia, ¿cuáles son los errores más habituales que cometen los inversores y qué consejo les darías? Yo creo que el error más habitual es la falta de Excel. Un Google Sheet, que yo soy muy forofo de Google, el no calcular las cosas, lo primero. ¿Por qué? Porque tenemos la parálisis por análisis por un lado, que es muy típico y es la gente que le da mucha vuelta a la cosa y al final no acaba haciendo nada, pero luego también tenemos el tema de calcular las cosas mal, calcularlos a ojo, lo que yo te decía, de a ver qué tal aquí. Un Excel no miente. Al final todos estamos muy sesgados con nuestros puntos de vista, con la opinión del cuñado, con la opinión de la vecina de arriba, y al final lo que hay que hacer es echar números y poner todos. Al final siempre calculamos mal, por lo cual lo primero es eso. Lo segundo indiscutiblemente es la formación. Hoy en día tenemos YouTube, que hace unos cuantos años no estaba, y hay información de todo, información súper valiosa, que seguramente antes se cobraría por esta información, pero ya hay tanta información en YouTube que cada vez hay gente que comparte más cosas que no las aprenderías en la vida, que necesitarías un máster. Por lo cual, la información y la formación yo creo que es súper importante. Igual que te decía la coña hoy del curso, de que no vendo un curso y no cuento, yo creo firmemente en el tema de la formación. La formación no solamente te permite eso, sino te permite conocer a gente que está en tu línea, ¿vale? Yo lo de Zona 3, yo creo que de las partes más importantes, sin quitarle mérito a todo el trabajo que haces dentro de la información y la formación, la parte más importante es la comunidad y es conocer a gente como tú, que tú no podrías hablar con tu cuñado de si tienes un piso en alquiler o si quieres comprar un piso para reformar y vender, porque te va a decir que eres gilipollas. El consejo va a decir, tío, no hagas eso, ¿dónde vas tú, chaval? Que no sabes nada, que no sé qué. Entonces, el poder hablar con gente que lo está haciendo y aprender, yo en las reuniones de Zona 3 que organizas y que colaboro a organizar, hay gente de todo. Yo aprendo todos los días de algo. ¿Por qué? Porque de repente te viene... aquí no hay un modelo perfecto, hay un modelo perfecto para uno, ¿vale? Y es, ¿en qué invertirías tú? Depende y depende más de ti. Hay gente que se dedica al alquiler turístico, tiene un montón de pisos y te empieza a contar y dices, wow. Cuando necesite algo le llamo porque se sabe un montón. O gente que se dedica al alquiler de habitaciones, o gente que se dedica a pisos ocupados, a pisos de bancos, a subastas, a no sé qué. Hay tantos nichos y se tiene que adaptar muy mucho, por lo cual la comunidad es muy importante, conocer gente que mueva este tipo de información y que comparta contigo, es muy importante compartir. Y luego el tema del cálculo, calcular. Y el Excel, yo digo una cosa, cuando vamos a hacer una obra, hay una cosa que la gente no suele hacer y es, por norma general, la obra te la hace quien te ha recomendado tu primo porque le ha ido bien y tal vez le ha ido bien a él, a ti no, pero uno tiene que pedir mucho precio. No significa quedarse con el más barato, porque la calidad no, muchas veces no está bien pagada, pero sí poder comparar muy bien, hacer un comparativo muy real de todo y luego probar. Luego eso es súper importante. Muy bien, y mañana casualmente tenemos esa quedada, ¿no?, que decías de Zona 3, donde 130 inversores nos reunimos, y lo que dices tú, la energía que se produce allí, yo mismo, es algo con un chute de motivación. A mí me encanta, hago muchas, es verdad que hace un año para aquí he intentado reducirlas porque me encontraba a veces que estaba cada fin de semana en una quedada, entonces penalizaba también otras partes que para mí son importantes, más familiares y demás, pero aún así sigo estando. Esta semana estoy en Madrid, la próxima semana en Málaga,
porque me encantan y veo lo que allí ocurre, ¿no? Inversores, como muy bien has dicho, gente más novel, que se alimentan de los que más saben, que comparten de manera transparente y generosa su conocimiento. Gente que sabe mucho, pero que encuentra a otro experto de otro tema y se le abren los ojos porque es algo que no encuentras en otro lado, ¿no? Entonces, todo el mundo sale beneficiado de ahí, así que mañana será un gran día, sin duda. Vamos a las dos últimas preguntas rápidas antes de pasar a la segunda parte de la entrevista, y son un poco ya para conocerte a ti. La primera es, ¿por qué inviertes? Invierto porque yo me lo paso muy bien. A ver, yo sí es verdad que por mi forma de ser, todo lo que he hecho, yo siempre me lo he pasado bien. Me da igual yo y cuento. Yo cuando empecé la obra me dedicaba a bajar escombros por las escaleras, de peón, punto. Pero yo me lo pasaba bien. Pero es verdad que yo con la inversión me lo paso muy bien. Con la empresa escalando la empresa me lo paso muy bien. Lógicamente tienes un plus el decir que estás haciendo algo que aporta. Aunque nos ponen de especulador y medio en las redes y cualquier disparate llego a escuchar. Pero sí es verdad que por un lado invierto porque ganamos dinero, me lo paso muy bien. Y luego también porque es algo que aporta. No es lo mismo vender armas, entiendo yo, aunque ganes dinero, que es algo bastante negativo, podría ser, que aportar viviendas cuando no las hay. Pero ya digo, yo invierto porque me lo paso bien y lógicamente, indiscutiblemente, por generar un patrimonio, por darle lo mejor a mis hijas y por un futuro mejor, indiscutible. Muy bien. ¿Y dónde te ves dentro de 10 años? Yo me veo en 10 años es mucho. No podría calcular, me cuesta calcular las cosas a mucho más de 2 años, ¿vale? Pero estamos escalando muchísimo. Vamos a tener que empezar a hacer obra nueva en cero coma, por un tema de lo que te decía, del volumen de inversión que podemos hacer. De hecho, estamos desarrollando algunos sistemas nuestros propios de construcción que vamos a empezar. De hecho, si cerramos la próxima obra que teníamos 200 parcelas, vamos a hacer una prueba beta de lo que queremos hacer, que va a estar bastante, bastante chulo. Pero me veo construyendo y, lógicamente, volvemos a lo mismo, más cerca de las grandes ciudades, porque a mí me cuesta lo mismo hacer una obra en un pueblo perdido de la mano de Dios que en Madrid, porque los materiales realmente cuestan lo mismo, por lo cual tiene mucho más sentido construir aquí. Por lo cual, construyendo obras, estamos escalando mucho la empresa. Ya te digo, hemos metido un CFO, hemos metido un montón de personal. En la oficina ahora mismo somos como 10 personas o 8 personas, y va todo escalándose para cada vez crecer más rápido. Muy bien, Tony. Pues ahora sí, llegamos al final de la primera parte de la entrevista. Nos queda la segunda parte, que son una batería de preguntas y hay un reto. Yo tengo un reloj ahí. El reto es que las respondas todas en menos de 3 minutos, así que cuando tú me digas, yo me fijo en la hora y empiezo a disparar. Venga, ¿Vives en propiedad o alquiler? vivo en propiedad de mi empresa. ¿Vale? ¿En una ciudad que recomendarías para invertir en inmuebles? Rent to rent, indiscutiblemente. Una ciudad, ¿eh? En una ciudad, habitaciones, rent to rent. ¿Pero en qué ciudad? No, pero no. A veces es más complicado invertir en Madrid centro que en las afueras. No, ¿te refieres a una ciudad? Sí, sí, Toledo, Madrid. No, es que nunca he visto eso. A mí me va la rentabilidad. Vale, No, te da igual la ciudad. Muy bien, se entiende. ¿Alquiler o flipping houses? flipping. ¿Qué es lo que más valoras de una persona? La sinceridad y la transparencia. Que aunque persona famosa o no, viva o no, te gustaría tomar un café y hablar con él. Elon Musk, soy muy friki de esas cosas. ¿Tienes alguna manía que te caracterice? No lo sabía, me han ido poniendo las pilas en la oficina. Soy bastante compulsivo en las cosas, bastante sistemático. Debo ser un poco Asperger y estoy moviendo la pierna siempre y yendo acelerado, viendo los vídeos a por dos, por lo cual tengo unas cuantas. ¿Te cuidas? Menos de lo que debería. ¿Gimnasio o pasear? ¿Repite? ¿Gimnasio o pasear? Debería decirte gimnasio, aunque lo veo poco. ¿Libros o series? Audiolibros. ¿Me recomiendas uno? Eh, Mira, me gustó bastante. Te voy a decir el que no me gustó, que lo dije hace poco en una entrevista también, que lo detesto y me van a poner verde por esto. Y es el de Padre Rico, Padre Pobre. Yo creo que no fue mi momento, lo leí muy, muy tarde y no tiene sentido, pero es. Y yo el que recomiendo muy mucho, y cualquiera de los tres libros, es Los trucos de los ricos de Juan Aro. Muy bien. Pero yo creo que porque estaban en mi momento. Muy bien. Juan se pasó por aquí recientemente y además ha estado en el club de lectura de Zona 3 hace no mucho. ¿Película favorita? Aquí vuelve a mi obsesiva de las cosas. Me gusta mucho El fundador de McDonald's. La obsesividad de los pasos, protocolizar las cosas. Vale. ¿Me recomiendas un restaurante que no me pueda perder? Te recomiendo un restaurante. Sí, mira, en Alcalá de Henares
hay una arrocería que se llama La Paella de Mou, ¿vale? Tienes que confiar en mí, me refiero. Si vas, tú reservas, vas, no veas el entorno, no veas el restaurante por dentro, tú pruebas los arroces y luego ya me dices, llevé a mi chico una vez y me dice, hostia, ¿dónde me has llevado? ¿Esto qué es? Pero la verdad es que es espectacular los arroces que hacen. Muy bien. ¿Qué es para ti la felicidad? La felicidad. Mm, es una buena pregunta. Yo creo que la felicidad es estar bien y estar contento con lo que haces. Yo, de hecho, yo siempre he dicho, lo más importante en la vida es la felicidad. Más allá del dinero, puedes tener mucho dinero o puedes tener poco dinero. Lógicamente, vivir debajo de un puente no creo que te dé mucha felicidad. Tiene que haber un equilibrio. Pero yo creo que estar feliz es hacer lo que te gusta y estar contento. ¿Y el éxito? El éxito es ser feliz. Esa sí te la respondo rápido. Muy bien. Y por último, ¿qué sueño te gustaría cumplir? Mira, te digo la verdad, voy tan acelerado en la vida que voy más o menos, se me va poniendo en mente, lo voy haciendo. No tengo ningún sueño. Yo, si me preguntaras qué sueño sería, mira, te lo voy a cambiar. Sí tengo un sueño y aquí esto es muy friki. El tema de la longevidad es una cosa que me obsesiona mucho. Sí que sigo bastante contenido. Estoy pensando irme hay un médico muy famoso en Alicante, de hecho, que lleva este tema, y es una de las cosas que me obsesiona bastante. Por lo cual, algo, no quiero decirlo específicamente, pero algo más relacionado con la longevidad Muy bien. sí que me gusta. Bueno, es un tema que está totalmente de actualidad hoy en día. Muy bien, oye, pues llegamos al final de la entrevista. Espero que hayas estado cómodo a lo largo de la misma y agradecerte, pues en nombre de Zona 3 también, ¿no? Que nos ayudes a montar estas quedadas que tendremos mañana. Y además esta tarde nos vamos a ver unos chalets, que no sé si son esos de 170.000 ¿Sí? que comentábamos. ¿Correcto? Y vamos a grabar ahí un vídeo también para YouTube para que la gente vea un poco desde dentro qué es lo que estás haciendo. Hay que verlo, aparte tenemos algunos en la fase inicial de cómo estaban originalmente y tenemos unos que ya están acabados, amoblados, y eso es lo que mola, ver uno y ver el otro y dices, wow, Muy bien. Pues perfecto. Muchas gracias muchísimas y gracias. hasta luego.